Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de San Lucas, su capítulo 17, del verso 11 en adelante. Vamos a tener una palabra aquí leída para luego hacer una reflexión acerca de ella. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra maravillosa que nos regala en este momento. Vamos a estar desarrollando el mensaje bajo el tema: hay una enfermedad peor que el coronavirus. El tema del mensaje: hay una enfermedad peor que el coronavirus. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Jesús, un líder que lo seguían grandes multitudes mientras andaba a naciones, parajes, poblaciones grandes y pequeñas, predicando el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, trayendo la palabra de Dios a la humanidad. Pues lo seguían muchísimas personas, generalmente en búsqueda de sanidad del cuerpo. Y en esta ocasión, mientras iba hacia Jerusalén y que pasaba entre Samaria y Galilea, dice la palabra que desde lejos salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, y que le gritaron desde lejos, desde muy lejos, alzando su voz, y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Antes, la persona que contraía la enfermedad de la lepra era apartado del resto de los ciudadanos de tal o cual sociedad, de tal o cual ciudad. Y hasta que no se sanase, o quizá pereciera, muriera por allá, pues entonces no se tenía noticia de ellos. La familia era separada de ellos, como está ocurriendo ahora con el coronavirus, que las personas cuando contraen el coronavirus, pues se lo llevan. Y probablemente, si no se sana, pues los parientes no verán jamás, porque ni siquiera tienen acceso a darle sepultura. Entonces, en ese tiempo, las personas eran aisladas, eran marginadas, llevadas a islas apartadas. Alabado sea el Señor que vive para siempre. En nuestro país existió
en época del dictador Trujillo, allá en Nigua, San Cristóbal, crearon un leprocomio. Hoy el nombre que se le emplea a los lugares donde hay leprosos no es leprocomio, sino leprosería, así es que se le llama ahora. Pero aquí crearon un leprocomio y ahí llevaban a la persona obviamente afectada de esta enfermedad, alabado sea el Señor. Y, oh gloria a Dios que vive para siempre. Y eran apartados de esa manera en ese lugar. En el mundo ahora las estadísticas acerca de las personas que tienen esta enfermedad es un poco baja. Las estadísticas han ido disminuyendo y han ido bajando según la Organización Mundial de la Salud. Y los afectados mundialmente por la lepra no son tantos. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Fíjate, en Levítico está todo el proceso que había que cumplir para que una persona afectada por la lepra pudiese regresar, ser insertada y ser aceptada en su familia incluso. Tenía que cumplir todo un proceso. En Levítico, en los capítulos 13 y 14, ahí está registrado. Todo un proceso. Ir donde el sacerdote. Por eso es que cuando estos leprosos claman a Jesucristo y le dicen y que lo salve, que lo sane, Jesús le dice, id y mostrarse al sacerdote. Porque ya Jesucristo, tan pronto a esta persona le han pedido con ansia y con fe que lo sane. Ya Jesucristo proclamó una palabra de que están sanos cuando lo está enviando a que se muestren donde el sacerdote. Porque las personas que eran apartadas con lepra, cuando ya tenían signo de que habían sido sanadas, curadas, entonces iban y se mostraban al sacerdote. Y el sacerdote era como una especie de médico para ellos también, porque él determinaba por la forma de la mancha, por el color y eso, si ya estaban listos para ser insertados en la sociedad. Y por eso Jesús le dice, vayan, muéstrense al sacerdote. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Y cuando Jesús le dice esta palabra, ellos creyeron, tuvieron fe, porque fueron sanados todos. Eran 10. Fueron sanados, tuvieron fe, y dice que cuando iban en el camino, ellos notaron que ya habían sido sanados. Pero ¿qué acontece? Que de los 9, de los 10, solamente uno se devuelve a darle gracia al Maestro por el prodigioso, portentoso milagro que había realizado en su vida, la sanidad de su cuerpo. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Y fíjate una cosa, ahí se demuestra que el ser humano es ingrato por naturaleza. Oye, de 10, 1, lo que significa que viene siendo como un 1%. Alabado sea el Señor por siempre. Oh Dios. Entonces uno como ser humano debe darse cuenta que en nuestra humana imperfección somos ingratos por naturaleza y no debemos dejar de hacer el bien a los demás porque uno u otro sean ingratos. Hay que seguir haciendo el bien, hay que seguir haciendo bien y hay que seguir perseverando en la bondad. Alabado sea el Señor por siempre, no esperando que ningún hombre sobre la faz de esta tierra nos cumpla. Alabado sea el Señor, sino que nuestro galardón está arriba en los cielos. Alabado sea el Señor. Y fíjate, el que se devuelve a dar las gracias y a postrarse humillado en tierra delante del Señor, ese que se devuelve, si tú te fijas, no solo llevó la sanidad del cuerpo, sino que acarreó y llevó con él la salvación del alma. Y es ahí donde está el secreto de esto, hermano. Todos habremos de morir algún día de tal o cual enfermedad. Y es maravilloso que Dios hoy hace portentos y milagros y maravillas en nosotros y nos sana de diferentes enfermedades, que nos liberta. Pero lo importante no es la sanidad del cuerpo, es la sanidad del alma. El alma es el cuerpo interior. El alma es la que piensa, la que
la que cavila maldad o cavila bondad. Por eso que dice que el alma que pecare esa morirá. El alma es la que peca, porque es la que piensa, y en base a lo que piensa, actúa. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Hay un secreto especial ahí. Hoy en día hay muchas personas asustadas, y es natural, porque este cuerpo, uno no quiere realmente desaparecer de esta tierra, pero algún día va a tener que ser así, porque hay un edicto sobre este cuerpo que es corruptible, lo que quiere decir que con el tiempo se deteriora. Algún día habremos de morir, hermano. Eso es lo grande de esto. Y hay muchas personas asustadas, y como les dije, es natural que estén asustadas. Uno no puede criticar eso, porque uno tiene deseos de vivir y tiene deseos de realizar cosas, de ver sus hijos crecer, de ver sus hijos establecerse y también crecer en cuanto a la sociedad. Y nosotros los cristianos que crezcan espiritualmente, alabado sea el Señor también. Entonces hay muchas personas asustadas. Pero hoy le voy a revelar un secreto, que yo sé que usted lo sabe, que sobre este cuerpo hay un edicto, hay un decreto, hay una determinación, que vayamos al polvo de donde salimos. Y el espíritu va a Dios que lo dio, y el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. O sea, este cuerpo habrá de quedarse ahí, sepultado debajo de esta tierra en algún tiempo. Lo importante no es la sanidad, es importante, pero no es lo más importante. Los 9 eligieron la sanidad del cuerpo, pero si se fijan, no se llevaron la salvación de su alma, pero el que se devolvió a dar gracia, ese, óigalo aquí donde lo dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, porque estaba humillado en el suelo. Vete, tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado solamente, y ya lo sanó. Pero a él ser grato, y en este tenor ser grato a Dios, es cumplir con sus preceptos y mandamientos, es obedecer a su voz, es obedecer a su palabra. Muchos dicen yo amo a Dios, y él mismo dice Jesucristo: mucho de palabra y de boca me honra, mas sus hechos están lejos de mí. Lo que quiere decir que muchos dicen y no hacen. Entonces lo necesario en este tiempo es obedecer la palabra de Dios, esa santa escritura que fueron escritas por hombres inspirados por el gran poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por lo tanto es palabra de Dios, y obedecerla en ella no hay ningún daño. Todo lo que hay es bueno obedeciendo esta palabra, porque incluso si ustedes se fijan, las leyes de los hombres están fundamentadas en esta palabra. Fácilmente el que cumple con todas las leyes de los hombres, pues le es más ligero el cumplir con los preceptos y mandamientos de Dios. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Entonces, en estos tiempos de cuarentena, yo les invito a que reflexionemos, porque aún hay personas haciendo maldad por ahí en medio de esta crisis, de esta dificultad. Por eso fue que Dios destruyó aquella vez con agua el mundo, porque vio que los pensamientos, los designios del corazón del hombre eran de continuo hacia el mal. Si no, mire ahí el caso de Puerto Plata, del joven que aparece con los 2 niños de 2 años y de 3 años. Alabado sea el Señor. Poniéndole a hacer el sexo oral en medio de esta pandemia, de estos problemas. Están viendo que hay personas que no se arrepienten, su pensamiento es de continuo hacia el mal. Entonces lo importante en los momentos que estamos viviendo es que reflexionemos y que nos apartemos para Dios, nos santifiquemos, porque santo significa eso, apartado para Dios. El que se aparta para Dios no hace maldad. Alabado sea el Señor por siempre. Y recalcarte que hay una enfermedad peor que el coronavirus, y esa enfermedad se llama el pecado.
esa enfermedad se llama la maldad. Eso que hace zanja, que hace separación entre Dios y el hombre, que es el pecado, esa enfermedad es peor que el coronavirus. Alabado sea el Señor. Es una lepra que solamente la cura la sangre de Cristo. Oye bien, la sangre de Cristo es la que cura la lepra del pecado. Eso es una mancha que no la quita lejía, que no la quita ni siquiera este producto que usan alguna gente para hacer maldad, el plomerito. Esa mancha no. Esa mancha solamente la quita la sangre de Cristo. Y por eso es que nosotros decimos que con el corazón se cree para justicia. Ya en el libro de los Romanos dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso que muchas veces invitamos a la gente a hacer una oración aceptando a Jesucristo y reconociendo que son pecadores. Al igual que nosotros somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Que quiere decir que hay un temor en nosotros, que si cometemos un pecado, pues nos arrepentimos y tratamos de no cometer ese mismo pecado, porque la reincidencia en el pecado es una maldad que entonces Dios no la perdona hasta tanto no nos arrepintamos de corazón verdaderamente. Es un momento de reflexión, de reflexionar en la palabra. Y no es el fin del mundo, no temas. Porque en Mateo capítulo 24, el verso 13 en adelante, habla de los principios de dolores. Estos son principios de dolores. Todavía no es el fin, porque antes tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia. El encuentro de Jesucristo con su iglesia, alabado sea el Señor. Así que te invito a reflexionar en estas palabras y que no te aparte ni a derecha ni a izquierda del blanco inconmovible de la fe que es Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo, en el evangelio que Él trajo cuando dijo aquella vez: el reino de Dios se ha acercado a la tierra, por cuanto Él estaba aquí trayendo la buena nueva de salvación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hay una enfermedad peor que el coronavirus, es el pecado. Dios te bendiga más.